Su fondo de emergencia es y puede ser una de las decisiones financieras más poderosas. Dicen que el ahorro es un gran aliado para aprovechar las oportunidades y es un gran compañero para hacer frente a las eventualidades. Entonces, si yo tengo dinero ahorrado y me dicen, oye, aquí hay una casa bien bonita y está a un súper precio y era el lugar que yo soñaba y tengo ahorros para en ese momento actuar, puedo aprovechar la oportunidad. Si yo me enfrento a una situación difícil y tengo ahorros, puedo en ese momento reaccionar rápido y evitar que las cosas se salgan de control. Entonces, verdaderamente el poder tan edificante que tiene el aprender a reservar una parte de lo que ganamos para aprovechar oportunidades o para enfrentar eventualidades es poderoso. Poderosísimo. Es una decisión financiera poderosa. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tu Bienestar Financiero Podcast. Estamos aquí en la 4ª temporada. Como ustedes lo están escuchando, ya llevamos la 1, la 2 y la 3. Así que si usted no ha escuchado ninguno, este es el momento perfecto para que vaya y vuelva, se informe, se llene de conocimiento y mucha sabiduría. Pero el día de hoy, otro invitado de lujo, le digo yo, de lujo, desde México, colega, nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje y viene aquí a Honduras. Quiero presentarles a Cultura Financiera, mi queridísimo Daniel Urias, bienvenido. Muchísimas gracias, Ali, por invitarme al podcast, pero principalmente por invitarme a Honduras. Es mi primera vez en Honduras y además les platicaba que es la primera vez que estoy en un evento fuera de México. Eso no lo sabía. Sí, recién caí en cuenta. He tenido conferencias en Colombia, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, pero fueron durante la pandemia, entonces todo fue en mi sala de la casa, ¿no? Sí. Entonces, el primer evento presencial fuera de México es aquí en Honduras, entonces triplemente honrado. Y además, mil gracias porque has sido una anfitriona increíble. O sea, nos sentimos ya parte de tu familia. No, como les digo yo, ustedes se van y van a saber que ustedes tienen una familia en Honduras. Honduras, de verdad, no solo yo, sino todo el equipo los ha recibido con muchísimo amor, cariño. Y ustedes se van con ese corazón contento y barriga contenta también, ¿verdad? Sí, no, qué maravilloso ha sido estar aquí. Se come súper bien. Además, las personas son sumamente cálidas, agradables. Fue un evento para quienes no estuvieron en Ahorro Fest. Muy mal, para el próximo año, por favor, asistan. Pero quienes estuvieron, una audiencia de prácticamente 800 personas. Y ha sido una de las ocasiones en las que he sentido que más atención de manera general han puesto a la sesión. Impresionante. Eso se percibe cuando estás arriba del escenario. Tú notas si estás perdiendo al público o si están interesados en lo que estás diciendo. Y de verdad hoy era una sensación de interés generalizado tan maravilloso que me quedé muy feliz y además pues con ganas de regresar, de que me vuelvan a invitar. Bueno, yo te digo, literal, tenías a los 800 personas, ese público lo tenías cautivado. y de verdad muchas veces el tema de finanzas personales, como digo, no es fácil. Y de verdad concuerdo contigo. Yo estuve también muchas veces detrás de una pantalla y muchas veces yo soñaba con querer, o sea, que el Ahorro Fest. Y decía, no, nunca COVID, si no es presencial, yo este evento no me lo tiro ni soñando de manera virtual. Amo sentir el calor de la gente. Qué bello que te vean, que te den ese abrazo, que te den un testimonio, me cambiaste la vida. Tú ahorita me decías, una señora de 62 años queriendo aprender de un fondo de emergencia. Y señoras y señores, eso es lo que le traemos a usted el día de hoy. No importa la edad, no importa su género, no importa qué edad tiene, esto es para todos. Y de verdad, pues, qué bello tu bailecito, tu energía, pero más lo que yo me llevo es que tu manera de poder explicar las cosas, o sea, yo que doy conferencias, de verdad la rompiste. Muchísimas gracias, un honor además viniendo de ti que
pues también prácticamente tenemos una carrera en años muy similar, Sí. 6, 7 años dedicándonos Sí. a esto al 100%. Entonces siempre es un honor conocer a quienes se dedican a esto y saber que mientras más personas hayamos dedicándonos al tema de la educación financiera, es más virtuoso el círculo, podemos llegar a más gente y nunca vamos a ser suficientes. Ay, eso, amo, nunca, jamás. Así que si usted algún día dice, me encanta lo que Ali hace, o me encanta lo que Daniel hace, hey, tú también te puedes sumar para todo, da Dios. Hay tantos temas en las finanzas personales, por qué cubrir, por qué llenar, que de verdad anímense. Esto de la educación financiera es interminable y lo más bello es que seguimos cambiando vidas. Sí, esa es la sensación más maravillosa cuando sabes que cosas tan sencillas como decir, ya definí una meta, ya sé para qué quiero empezar a ahorrar. Cuando a veces, y esto es algo que a todos nos pasa como seres humanos, a veces vamos por la vida sin un rumbo. Y cuando no sabemos a dónde vamos es muy difícil llegar. Claro. Entonces, para muchas personas el primer paso, hablando de finanzas personales, es identificar el propósito de trabajar en mejorar mi situación financiera. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y cuáles son esos sueños a los que probablemente has renunciado porque asumes que no se puede? Hay ahí un sesgo cognitivo, que esto tiene que ver también mucho con nuestro cerebro, Sí. que es el sesgo del descuento anticipado. Ok. Yo de manera anticipada asumo que no puedo y renuncio entonces a la idea de intentarlo siquiera. Wow. Porque es un área más segura, no pruebo, no entro en riesgo, me evito aparentemente una pérdida, el miedo que me da a la novedad se evita con esto, pero evidentemente también estoy decidiendo no hacer las cosas. Claro. Aquí decía Daniel Kahneman, que es especialista en temas de behavioral economics o economía del Que comportamiento. tú lo tomaste en la Universidad de Chicago. Sí, recientemente me aventé un curso de esta Buenísimo. materia. Y Daniel Kahneman, que es uno de los grandes, es un premio Nobel de Economía y un gran estudioso de este tema, él dice que decidir es como hablar en prosa. Todo el tiempo lo hacemos, sepámoslo o no. Todo el tiempo estamos decidiendo. Todo el tiempo. Y no decidir es tomar una decisión de no avanzar, de no crecer, de quedarme en donde estoy porque es lo que es cómodo y conocido para mí. Y entonces el costo de esto a lo largo de los años puede ser altísimo. Muy alto. Así que entre más temprano arrancamos, Mejor. mejor. El día de hoy vamos a hablar de un tema vital, importantísimo. Yo digo que una de las primeras metas, ¿verdad? Y ese es el famoso, Fondo de ahorro para emergencias. yo le digo el FE. A alguien se lo escuché, a un profesor de una universidad acá, y me dice, hay que tener fe. Y yo, fe espiritual, sí. No, fe, un fondo de emergencia, que eso no Wow. se le olvide. Y me encantó que tú decías en tu charla, fondo de emergencia, y muchas veces asociamos como eso de emergencia, como, sí, me va a venir, como asociarlo como un sentimiento de miedo o que no sabes, que viene dentro del miedo y la ansiedad. Y me encantó que ahora ya ese término del fondo de emergencia ya lo estamos cambiando a llamarlo a un Fondo de tranquilidad, fondo de paz. fondo de paz. Que ya no sería el FE, ya sería el FEP. Me encanta, me encanta. Aquí aprendemos, pero nos reímos y gozamos. Bueno, el fondo de emergencia es vital para cada uno de los seres humanos. O sea, somos seres humanos desde el momento que salimos de la casa. O sea, andamos en nuestro coche, carro, llamamos hijos, sabemos que nos podemos enfermar, que cualquier cosa puede suceder. Y pues para eso es, básicamente para las emergencias. A ver, cuéntanos, ¿por qué es tan importante un fondo de emergencia y por dónde empiezo? Pues mira, es la base de toda situación financiera estable. Y a veces perdemos el rumbo y hacemos las cosas al revés, en donde yo les decía, a ver, la base de la pirámide de mis necesidades financieras comienza
por lo básico: alimentación, vivienda, vestido, transporte, servicios, es decir, lo que requiero para vivir. Y a partir de ahí el siguiente piso sería todo lo relacionado con mi protección. Es decir, entendiendo que somos seres vulnerables, como decías, me salgo, me subo a mi auto, en casa puede haber incidentes, puede haber, la salud falla y no te avisa. Un accidente. Son situaciones imprevistas, intempestivas, que pueden llegar a ser de graves a muy graves y pueden tardar tiempo en resolverse. Total. ¿Qué pasa entonces si entiendo yo mi situación de humanidad y de vulnerabilidad y no me preparo financieramente para eso? Pues entonces, ¿qué ocurre? Y esto tristemente pasa en muchísimas familias. Tengo que recurrir a las deudas. Y esas deudas pueden llegar a convertirse en montos exorbitantes de los cuales yo no voy a salir bien librado durante muchos años. Total. ¿Qué pasa? Entonces, yo entiendo esto, yo asumo que soy vulnerable, sé que los imprevistos llegan sin avisar y que pueden tener un costo muy alto en mi vida, y entonces me preparo con una reserva de dinero que me ayude a afrontar lo inesperado y, llamémoslo, es una palabra fea pero necesaria, lo catastrófico. Total. Entonces, eso es una reserva de dinero que me ayuda a enfrentar esos momentos complicados y, ojo, no hace que desaparezcan, es decir, yo no voy a evitar que sucedan. El hecho de tener dinero ahorrado no lo evita, pero va a ser más sencillo que yo responda rápido y las probabilidades de que resuelva yo esta situación de una mejor manera aumentan bastante. Incluso en temas de salud es valiosísimo tener la manera de responder rápido. Si yo me tardo a atender una emergencia médica, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. En la pandemia alguien me escribió, ya era más o menos como 2021, o sea, ya habíamos pasado un año en situación de pandemia, y me escribía a las redes de Cultura Financiera en Instagram para decirme: muchas gracias, porque desde que empezó pandemia tú, o sea, en Cultura empezamos duro y dale con el fondo de ahorro para emergencias. Me dijo: seguí tus consejos y mi mamá enfermó de COVID y afortunadamente tuvimos el dinero para responder de inmediato y hoy ya se encuentra bien. Pero imagínate lo vulnerables y realmente la delgada línea que hay entre estar sano y no estarlo, y poder responder rápido y salvar tu vida. Y esto mucho tiene que ver con qué tan preparados estamos para hacer frente a eso. Por eso es lo primero que tenemos que considerar. Lo primerito que usted debe considerar, si usted no lo tiene, es su fondo de emergencia. Fíjate que yo siempre digo, imagínense lo difícil que es afrontar una noticia de salud, un accidente, un ser querido. Y el hecho solo de saber, ya de por sí es una carga emocional y un estrés bárbaro. Y después, ¿y cómo lo pago? No tengo dinero, acudo a las deudas. Es otra carga encima. Y yo digo, el hecho de que tú sepas que tienes ese dinero allí listo para afrontar cualquier emergencia. Obviamente tal vez van a haber emergencias que sí, el seguro te va a proteger porque son cantidades más grandes y vamos a hablar de eso, pero literal en lo personal para mí no tiene precio, y por eso es algo que te va a dar mucha paz y tranquilidad al momento que estos imprevistos surgen. Sí, y además es lo primero porque en una situación donde no hay ahorro, si viene una emergencia, decíamos, las deudas, y a veces ni siquiera hay quien te preste. Si yo ya tengo un mal historial crediticio, si mi familia está en una situación económica también complicada, me quedan nada más los usureros o los ladrones que te prestan dinero a unas tasas de interés horrendas, que expongo incluso mi estabilidad física, mental. Hay extorsionadores, es decir, yo me expongo a muchos problemas. Eso por un lado. Pero también hay personas que, decíamos ahorita, empiezan al revés, comienzan a ahorrar para grandes proyectos, un viaje, una casa, un automóvil, un negocio, pero se olvidan de la base. Es decir, esto es como construir una casa. Y mira, y me da risa porque justo lo vimos ahorita, nos contaba nuestro queridísimo amigo y verdad tuyo, que nos decía, yo invertí. Y después luego mi coach me dice, pero ha invertido en todos estos instrumentos y no tienes el fondo de emergencia. Exactamente. O sea, entonces yo digo, ok, hay pasos para todo. Sí, por supuesto. Esto es como, yo les digo siempre, es construir una casa. Ok. Yo no voy a empezar la casa por el techo.
Total. Tengo que entonces primero hacer los cimientos y esos cimientos tienen que ser sólidos. Financieramente hablando, ese sería el fondo de ahorro para emergencias, y si lo quieres poner todavía más firme ese piso de donde va a partir tu casa, están los seguros, el seguro de gastos médicos, seguro de vida, de casa, de automóvil, es decir, estos son los colchones del colchón. Ahora, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Si yo me enfoco en invertir para mis proyectos y mi emprendimiento, y ese es mi único objetivo en este momento, y me olvido de la base, y viene una situación compleja, ¿de dónde voy a tomar el dinero? De esos proyectos. Claro. Y a veces incluso hay emprendedores que todo su dinero lo tienen invertido en equipo, en temas tecnológicos, en el local, en las sillas, y cuando vienen situaciones de emergencia fuertes que te sacuden y te cambian incluso la vida, pues tristemente tienes que vender el local, vender el mobiliario, y además cuando son cosas de emergencia y requieres el dinero rápido, tienes que rematar y tienes que malvender y malbaratar las cosas, y es muy doloroso ver cómo muchos sueños y proyectos se truncan porque se empezaron de manera desordenada. Wow, es impresionante y lo podemos hablar acá. Tantas consecuencias negativas que pueden venir si no tenemos ese fondo de emergencia. En uno también de mis cursos, amo obviamente adquirir más conocimientos y cursos. Nuestro mentor decía el airbag financiero. ¿Qué tal ese término? El airbag financiero. Ustedes saben que cuando ustedes manejan su coche hay un accidente y lo primero que sale y te protege es el airbag. Esa bolsa de aire que protege a que tú no vayas a perder tu vida. Igual, en momentos de emergencia, pues para eso está el fondo de emergencia, para que te cubra, te proteja. Y yo digo, ok, ¿qué pasa si no lo tenemos? Si yo soy, casada, no tenemos un fondo de emergencia, ¿a dónde tú crees que recurre la gente si no tiene ese ahorro? Recurren a las deudas principalmente. Y muchas veces al tarjetazo. Al tarjetazo. Entonces dicen, me han dicho a mí ¿verdad? En mis asesorías, no, a mí nadie me puede quitar la tarjeta porque esto la tengo para emergencias. Y digo, no, la tarjeta de crédito no es tu fondo de emergencia. No, porque además es dinero que cuesta y cuesta muy caro. Y si además lo utilizas en una situación de emergencia, te enfrentas al problema de que esa emergencia puede prolongarse tanto tiempo y puede ser tan costosa que ni siquiera la línea de crédito que tienes en tu plástico sea suficiente. Y si fue insuficiente, imagínate, para querer pagar el siguiente mes esa tarjeta va a ser imposible. Sí, o sea, obviamente no tienes nada más ahorrado, Exacto. Tienes la tarjeta, cuestión de, tú lo dijiste, fecha de corte, fecha de pago, 50 días, que se espera que tú pagues eso totalmente de contado. Entonces, ese es el peor de los errores. Su tarjeta de crédito no es el fondo de emergencia. Ahora entonces, si mi tarjeta no lo es, porque yo tengo esa creencia que para eso es la tarjeta, que ya te dijimos, no lo hagas. Ok, ¿cómo empiezo? Lo primero que tengo que hacer es ser consciente de mis gastos. ¿Por qué? Porque el fondo de emergencias debe ser equivalente a al menos 3 meses de mis gastos más importantes, estos irrenunciables, indispensables, básicos para la vida, como decíamos, casa, vestido, sustento, servicios, transporte, colegiaturas. Incluso si hay una situación, a lo mejor estoy pagando mi casa, estoy pagando un auto, tengo que considerar esas mensualidades dentro de este mes de gastos indispensables. ¿Por qué? Porque cuando vienen las emergencias, probablemente vamos a pensar que una de estas emergencias es una situación de desempleo. Y hay un solo ingreso en casa y se acabó el ingreso. Con estos 3 meses yo tengo entonces el respaldo para, con tranquilidad, un trimestre puedo buscar trabajo y puedo buscar recuperar parte del ingreso sin demeritar mi calidad y mi estabilidad de vida. Por eso es tan importante. Entonces yo saco mis cuentas, a cuánto ascienden mis gastos mensuales, lo multiplico por 3 y ese sería el tamaño de mi fondo para comenzar. Pero a mí me encantó la manera que tú lo explicaste y hablamos de 3 meses de gasto. Ojo, no queremos que confundan que son ingresos. Ahora cuéntales tú por qué es la importancia que entiendan, no son tus 3 meses de ingresos, sino que deben de ser tus 3 meses de gasto. Sí, porque idealmente
en un mundo de finanzas personales ordenadas, que espero, y yo sé que quienes ven Tu Bienestar Financiero con Ali Cafi así ya lo hacen, uno no gasta el 100% de lo que gana, o no deberíamos, es decir, del total de mi ingreso mensual, una parte invariablemente siempre debe destinarse al ahorro. Por lo tanto, pues el resto se irá a los gastos, pero siempre tiene que haber una parte que no se gaste, que se guarde, que se reserve. Un buen presupuesto es el que siempre incluye al ahorro como una parte fundamental de mi dinero a lo largo del mes. Entonces, si yo no gasto el 100% de lo que gano cada mes, entonces me tengo que enfocar a la hora de hacer mi fondo de ahorro en lo que efectivamente se está yendo. Y otra cosa, el total de mis gastos al mes no son básicos e indispensables para la vida. Eso, fíjate, Eso se me olvidó mencionarlo. Un ejemplo va. Un ejemplo es, como este mes gasté porque fui al concierto, este mes gasté porque salimos a comer 3 veces en un mes. Eso es un gasto Eso no esencial. es un gasto Lo esencial. debería de incluir. Por supuesto que no, porque tristemente a grandes males, grandes cambios y grandes sacrificios. Si yo tengo una situación muy complicada económicamente porque vino una emergencia, pues de momento yo puedo prescindir de la diversión, puedo prescindir de los antojos, puedo prescindir hasta de las aplicaciones de streaming, etcétera, y no va a venir en detrimento de mi salud ni de mi calidad de vida. Pero si yo dejo de comer, si yo dejo de pagar la renta, si yo dejo de pagar el transporte, eso sí me afecta severamente. Y eso es efectivamente lo que tenemos que conocer, concentrarlo y saber a cuánto asciende. Y a partir de ahí entonces ya sacamos nuestra cuenta de cuánto serían 3 meses de nuestros gastos básicos indispensables para la vida, los esenciales. Ok, entonces un ejemplo, señoras y señoras, yo gano un sueldo de 20,000 lempiras. Pero obviamente que mis gastos pueden ser 18,000. Agarro yo mis 18,000 lempiras de gastos y eso lo multiplico básicamente por 3 mínimo. Mínimo, Mínimo. sí. Ok, entonces ya lo primero que tengo que hacer es estar muy clara de cuánto debe de ser. Ya sabemos cómo calcularlo. Yo digo, ok, ¿cómo llego a eso? Hablamos siempre como de un plan de ahorro. Uh-huh. ¿Cómo, si alguien que no sabe cómo calcula y tú dijiste algo espectacular? Vámonos al presupuesto. Ese es el que te va a decir cuál es tu capacidad de ahorro y cuánto le puedes destinar tú a ese fondo de emergencia. Correcto, ahorita tú ya dabas un muy buen ejemplo. Si yo gano 20,000 lempiras y gasto 18, de saque mi capacidad de ahorro, entonces sería de 2,000 lempiras. Ok, saquemos a ver calculadora, vamos a ver. Entonces vamos a ver, ¿no? Decíamos ahorita si son 18,000 por 3, si las matemáticas no nos fallan, estaríamos hablando que son 54. 54, y entonces eso lo vamos a dividir en dos. Eso quiere decir que son 27 meses. 27 meses. Ok, dividido entre 12 son 2.25. 2.25, o sea, 2 años y un cuarto. Así es. Eso es lo que me tomaría si mensualmente, y aquí esta es la clave, paciencia y constancia. Me encantó eso que tú decías, porque muchas veces es como, ¿qué? 2 años para yo tener ese fondo de emergencia, lo veo larguísimo, interminable este camino para que yo pueda lograr esa meta. Y, ahorrando 2,000 lempiras al mes y siendo constante, sacrificándome en todas esas tentaciones que están todo el día ahí queriendo hacerte gastar. Sí, y aquí entonces es, a ver, esto no es una utopía que digas, a ver, mañana quiero que tengas esos 54,000 lempiras. No, muchas veces escuchamos ahorro y escuchamos estas cantidades y nuestra reacción natural es el rechazo. No es que es mucho dinero. Que tú hablabas justamente y me encantó porque nunca lo había oído. No lo puedo lograr, no lo voy a lograr. Y desde ya sientes ese sentimiento como de fracaso, eso lo veo inalcanzable. Y desde el momento que tú ya lo ves así, tu mente ya se hace como para atrás. Sí, y aquí la clave entonces es dividir en pequeños pasos este objetivo y entonces lo ves alcanzable. Si yo te digo ahorita, a ver, empieza ahorrando 54,000 lempiras hoy, me vas a decir, estás loco. Si yo te digo, ahorra 2,000 este mes, dices, bueno,
ya no suena tan descabellado. Claro. Y entonces decíamos, paciencia porque esto va a tomar tiempo. En promedio, un fondo de ahorro para emergencias de 3 meses toma alrededor de 2 años reunirse. Bueno, ya lo calculamos aquí, le pegamos. Seamos pacientes. Sí. Y punto número 2, seamos constantes. Si yo quiero cumplir en el plazo que salió ahorita de 2.25 años, tengo que ser constante en las aportaciones a las que me comprometí de aquí al que el plazo llegue. Ahora dicen, ay no, pero 2.25 años es demasiado. Les recuerdo que muchos de ustedes y muchas de ustedes quienes nos escuchan tienen afortunadamente un ingreso fijo con un empleo estable en donde reciben un aguinaldo. Y decimocuarto. Y decimocuarto aquí en Honduras, que me parece maravilloso. Tienen 14 sueldos. Sí, no, está perfecto. Y entonces, en ese escenario, pues yo tengo ingresos extras a lo largo del año. Si yo planifico cómo sacarle más provecho a ese dinero adicional, puedo decir, ¿sabes qué? Eso probablemente es equivalente a 2 o 3 meses de lo que he estado aportando. Claro. Y voy a adelantar y voy a reducir el plazo para formar el fondo. Me encanta. Siempre en mis asesorías, y justo yo amo presupuestar cualquier ingreso adicional y amo presupuestarles a mi gente el aguinaldo, porque antes de que te venga ese dinero, tú ya tienes que saber a dónde lo vas a poner, porque si no estás en ese autopiloto, como venga, tú te lo vas gastando porque no hay un plan, no hay una planificación financiera. Y cuando agarramos como ese ingreso adicional, yo digo, ok, no me lo tienes que destinar todo ni la mitad, pero por lo menos un 20%. Sí, uno hace, de hecho yo hago una campaña todos los años que se llama ¿Cómo llegar a enero con dinero? Ay, qué buenísimo. Y comenzamos un trimestre antes de que termine el año con diferentes retos y consejos, precisamente porque el final de año es muy vertiginoso, te invita a gastar a lo desgraciado, que esa es la frase, una de las frases de cultura financiera. Y si te dejas llevar por la corriente, por la sociedad, por el consumo, terminas gastándote hasta lo que no tienes. Lo que no tienes. Y hay personas que hasta terminan endeudadas cuando recibieron el aguinaldo y aquí recibieron el decimocuarto y aún así empiezan el año muy mal financieramente hablando. Entonces es planeación, es conciencia, es programación también de nuestros ingresos. Y para quienes nos están viendo que se dedican al emprendimiento o que son independientes, pues dirán, ay, pero yo no tengo ni aguinaldo ni decimocuarto, pues porque no quieres. Tú como emprendedor te tienes que procurar también una paga extra a final de año y también tienes momentos del año en donde tú vas a vender más y tienes momentos del año donde cerraste un gran proyecto que subió, digamos, el promedio de tu ingreso. Esos momentos, diríamos, y esto es una cita bíblica que ya es milenaria, que los momentos de vacas gordas son los momentos para prepararnos para las vacas flacas. Amo. Entonces, pero estamos tan entusiasmados porque nos está yendo bien y nos las estamos pasando tan bien y el exceso de confianza nos lleva a olvidarnos de esta visión realista en donde somos vulnerables, que cuando más bien nos va es cuando menos pensamos en prepararnos para las eventualidades. Me encantó eso. Y algo que sí quiero compartir con los emprendedores es que también no se desmotiven porque sí se puede. Y creo que para un emprendedor, creo que es como más, debería ser como tienen más responsabilidad, siento yo. Muchísimo. Sí, porque cuando emprendes, tú eres el activo mayor de tu negocio, tú eres el centro, la esencia. Eventualmente aprendes a delegar y formas equipo, pero cuando vas empezando y los 2, 3 primeros años, el negocio depende 100% de que tú existas con salud y con estabilidad en todos los aspectos. Y si tú enfermas y te incapacitas, dejas por un lado de producir, pero además tus gastos se incrementan porque tienes que atender tu salud y tienes que aliviarte. Entonces imaginemos una horrible situación que nadie queremos, en donde yo me paso 15, 20 días incapacitado, compré medicamentos, pagué rehabilitación, no estuve en el negocio, no generé ingresos, es por todos lados me perjudica. Claro. Y entonces yo como emprendedor tengo que ver por mí con mis gastos médicos, con mi ahorro para el retiro, es decir, mi fondo de pensión como emprendedor es básico, porque yo tengo que ver
por mis prestaciones, darme seguridad, darme Seguro, salud, darme un pensión, futuro todo. estable y también considerar que pues está maravilloso si yo cada vez que cierro un proyecto y me lo pagan, reservo al menos de un 3 a un 5% para mi aguinaldo y Mira. mi 14º. Mira esta frase que yo leí hoy. Una jovencita que tenía yo en el Ahorrofest, la tenía aquí sentada y ella me comentaba de que estaba tomando su primer clase de finanzas en la universidad y en la segunda clase le dijeron el ahorro, sacrificio del consumo actual por el consumo del futuro. Totalmente. Y era lo que Sí, justo sí, tú sí. decías. Sí, dicen que el ahorro es un gran aliado para aprovechar las oportunidades y es un gran compañero para hacer frente a las eventualidades. Entonces, si yo tengo dinero ahorrado y me dicen, oye, aquí hay una casa bien bonita y está a un súper precio y era el lugar que yo soñaba y tengo ahorros para en ese momento actuar, puedo aprovechar la oportunidad. Claro. Si yo me enfrento a una situación difícil y tengo ahorros, puedo en ese momento reaccionar rápido y evitar que las cosas se salgan de control. Entonces, verdaderamente, el poder tan edificante que tiene el aprender a reservar una parte de lo que ganamos para aprovechar oportunidades o para enfrentar eventualidades es Poderoso. poderosísimo. Es una decisión financiera poderosa. Su fondo de emergencia es y puede ser una de las decisiones financieras más poderosas. Ahora ya decimos, ok, ya sabemos qué es, ya sabemos de cuánto es, ya sabemos cómo lo logro. Ok, ya pasaron los 2 años y tengo ese fondo de ahorro. Y me encanta que muchas veces, y tenemos que ser, como decir esa realidad bien cruda, que muchas veces nosotros podemos autosabotear nuestras finanzas. Entonces tenemos ese ahorro, pero lo tengo debajo del colchón, o lo tengo cerca de mí, lo tengo en una cuenta que la veo todos los días dentro de mi banca digital. Y hey, a mí me ha pasado, yo ahorraba sin ningún propósito, tenía mi cuenta de ahorro y lo primero que hacía era, había algo, porque siempre va a haber algo, siempre va a haber la computadora, el zapato, la cartera, el electrónico, el teléfono que quieres cambiar tu teléfono, y lo primero que hacía es, agarraba del ahorro. En este caso, ¿cuándo yo debo tocar ese fondo de emergencia? ¿Qué es una emergencia? ¿Comprarme un teléfono nuevo es una emergencia? Eso es maravilloso. En México y seguro aquí en Honduras también pasa. Muchas personas ahorran para lo que se ofrezca. ¡Wow! Y siempre se va a ofrecer algo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y entonces por eso nunca terminamos de acumular lo suficiente para algo en específico. Entonces, aquí en el caso del ahorro para emergencias, es muy importante hacer un manual de cuándo sí y cuándo no se utiliza. Eso me encanta. Nunca he enseñado eso yo. Y si vivo con pareja, el manual casi que lo tienen que firmar los dos. Qué lindo decir, bueno, hagamos nuestro manual del fondo de emergencia, cuándo sí, cuándo no tocarlo, para qué lo queremos, para qué no, se nos antojó ir de viaje. No, o sea, literal, escribirlo, es como un contratito. Exactamente, y todos en casa tienen que estar informados de qué se trata. Y una cosa es un imprevisto y otra es una emergencia. No, eso no lo he escuchado yo, cuéntame. Imprevisto, me invitaron a una fiesta mañana. Y fíjate que es la fiesta que en México al menos se usa últimamente mucho, las fiestas temáticas. Ok. Y entonces es la fiesta de blanco. Pues The White Party. Ajá, no tengo ropa blanca. ¿Qué hago? No, pues entonces tengo que ir a comprar. ¿Tomarían ustedes dinero del fondo para emergencias? Probablemente si no hay un acuerdo y no hay un manual. Pero esa no es una emergencia. Tu vida no depende de eso. Tu estabilidad, tu tranquilidad, tu salud van a seguir siendo exactamente iguales si vas a la fiesta o no vas, o si vas de negro en lugar de ir de blanco. Y si tienes dinero independiente del fondo para emergencias, si quieres y puedes comprarte la ropa blanca para tu fiesta, a todo dar. Pero no tomes dinero para las emergencias, para situaciones que no son verdaderas emergencias. Son imprevistos, igual que unos zapatos. El concierto, acaban de anunciar que viene alguien. Una cosa es el dinero para recreación, para diversión, para viajes.
Otra cosa es el dinero para las situaciones complicadas en la vida. Entonces es bien importante aprender a diferenciar. ¿Y cuáles serían emergencias? Decíamos la pérdida del ingreso en casa, una situación de desempleo. Buenísimo. Es durísimo pasar por una situación de estas. ¿COVID? El COVID, por ejemplo, cuando vino y todavía no ¿Pandemia? estábamos preparados, fue terrible. Una situación de accidente. Un accidente puede tener consecuencias terribles, un padecimiento, un choque, Ok. o un niño, uno de tus hijos, pues la escuela se golpeó y terminó con el brazo entablillado. Son situaciones que pueden costar una lana y además las quieres resolver rápido porque quieres evitarle el sufrimiento a tu ser querido. O sea, yo creo que esto nos lleva a la penúltima pregunta que yo te tengo. Entonces, si es para resolver para emergencias, me pongo a pensar, estoy aquí, tengo 4 hijos, me llaman, tu hijo se acaba de caer, tiene un gran chichote, tengo que ir a la emergencia, es una emergencia, yo tengo que resolver eso de manera inmediata. Como madre. Yo digo, ok, ya, o sea, ese dinero que es para una emergencia, lo voy a utilizar, pero ese dinero tiene que estar accesible, líquido. Sí, por supuesto. No se trata, este dinero no es para hacerme millonario, ojo. No es dinero que yo voy a invertir para ganar grandes rendimientos de eso, porque si yo quiero ganar grandes rendimientos con una inversión, es dinero que se deja a un plazo largo, intocable. Si tengo una emergencia y tengo que ir a recoger a mi hijo a la escuela, que si es un chichón, tengo que sacar el dinero isofactamente. Entonces, tiene que ser un dinero disponible. Yo no les sugiero que lo tengan guardado en casa, porque en casa están todos los enemigos que soy, empezando por mí, que me lo puedo gastar. Mi marido tiene una gavetita ahí donde tiene efectivo. La caja chica de la casa. Y la caja chica de la casa. Y créanme, señores y señores, que eso es yo. O sea, él me regaña a mí, porque yo muchas veces estoy tentada de sacar la llavecita, abrir solo para tal cosa. Y cuando se muere la cólera. Sí, no, pero además es terrible, porque hay personas que ahorran en casa y hemos visto que, oye, se metió una plaga de hormigas y se metió a la alcancía y se comió los billetes, o se incendia la casa, que de verdad, créanme, toda esta conversación suena alarmante, pero parte de la realidad, son cosas que pasan. O imagínate algo de inseguridad, que sí, llegan a tu casa, y se roban el dinero, roban, o hay una inundación, caja fuerte, en fin. Entonces yo lo que sugiero es tenerlo en una cuenta de ahorro bancaria. En México al menos hay varias opciones en donde el dinero que yo pongo en una cuenta bancaria me da un pequeño rendimiento que es poco más arriba que el crecimiento de la inflación, lo cual es muy bueno, pero si no ese es el caso, ni modo, sacrificaré el rendimiento por la liquidez, la inmediatez, claro, pero lo tengo que mantener lejos del alcance de mi mano. Esa soy yo. Y tú y yo hablábamos de Sofía, del pequeño cerdo capitalista, que si ustedes no lo han leído, por favor, es una tremenda autora, mujer mexicana. Y justo cuando yo leí su libro, me encantó y me sentí tan identificada con ella, porque ella decía, quítamelo porque me lo gasto. Y de verdad esa era yo. O sea, yo me lo tenía que quitar a mí misma, porque si no, literal me lo gastaba. Sí, sí, sí. Esto es una manera, en cuanto a mí me cae el dinero, yo en ese momento, yo tomo la parte que ya decidí que voy a ahorrar para mi fondo de emergencias y en automático lo retiro de mi vista. Si hubiera alguna opción también en donde yo pueda domiciliar o programar la aportación automática a mi cuenta, maravilloso, porque de esa manera también estoy restándole yo pasos que yo ya no voy a hacer porque ya son automáticos. Claro. Mientras más rápido, más sencillo y eficiente sea mi proceso de ahorro, más factible va a ser que lo cumpla. Que lo logres, claro, me encanta. Y ya para finalizar, porque oíme, qué rico que esta plática fluya cuando hay 2 másters hablando del tema del dinero. Y, o sea, aquí estamos literal dándoles una mega clase. Así que usted debió haber estado apuntando todo esto y le comparte toda esta información a alguien. Y para finalizar, ok, listo. Me llaman ahorita, tu hijo está en el hospital, literal, sufrió un accidente grandísimo, ni quiera Dios, ok, pero es algo que tal vez esta emergencia no lo vas a poder cubrir con tu fondo de emergencia, porque cuando ya son problemas muy grandes, literal, algo más fuerte,
no se puede cubrir ya hoy en día las cuentas hospitalarias, lo carísimo que es, el insumo sube, la inflación sube. Entonces, cuando suceden estas cosas, ya no es literal lo idóneo un fondo de emergencia. Entonces, tú decías el seguro. Entonces, yo quiero que terminemos explicando la importancia del fondo de emergencia y la importancia de tener un seguro médico. Es el colchón del colchón, básicamente. Imagínense, yo tengo mi fondo para emergencias, está esta terrible situación donde un familiar mío se va al hospital, pero bueno, el seguro de gastos médicos mayores va a cubrir la estancia en el hospital, algunos procedimientos, operaciones que pueden llegar a ser gastos millonarios. Ningún fondo para emergencias va a ser suficiente, ninguna economía familiar resistiría situaciones muy severas, padecimientos crónico-degenerativos, por ejemplo, y entonces en ese escenario es cuando entra el seguro de gastos médicos mayores, que hace una diferencia enorme. Si ustedes hoy en día tienen un seguro de gastos médicos mayores y no lo han usado nunca, den gracias a Dios por esto, porque nadie lo queremos usar, nadie lo compra con la intención de sacarle provecho. Y te lo juro que hay gente que me dice, ay, no, es que llevo como 3 años pagándolo y nunca lo he usado, ya lo voy a dejar de pagar. ¡No! No, esa sería la peor decisión, porque me ha pasado que he dado asesorías y por la falta de un seguro y quedaron con una gran deuda millonaria del hospital. Y justo me pasó con una joven de 24 años y ella manejando, ella fue la culpable del accidente y empezó a sus 24 años con una deuda enorme porque tuvo que pagarle a esa persona todo lo que incluía sus gastos médicos y sus operaciones. Situaciones muy duras. Y que solo los seguros los van a cubrir. De hecho, el seguro parte de un principio que se llama mutualidad, en donde los riesgos de pocas personas las cubren muchas otras. Todos, imagínense, si una aseguradora tiene 100,000 personas que están pagando su seguro, lo están pagando para que las personas pocas que a lo largo del tiempo tengan incidentes o, como se dice técnicamente en el mundo de los seguros, siniestros, puedan cubrirse con el recurso de todas esas personas. Yo también pago para que cuando alguien lo necesita lo pueda utilizar, y de esta manera es como se va retroalimentando esta cadena de seguridad, de respaldo económico en gastos verdaderamente catastróficos. Pero ¿qué pasa cuando salgo yo del hospital? Ya el seguro de gastos médicos no me va a cubrir el medicamento, no me va a cubrir varias cosas. Mi fondo de emergencia entraría ahí. Usualmente ellos cobran, ellos cubren un 80%, nosotros cubrimos el 20%. Ajá. Así es. Además también, sí, que bueno, es coaseguro, el coaseguro, deducible, sí. Todos esos gastos que salen de la cobertura del seguro de gastos médicos mayores, yo les puedo hacer frente con mi fondo para emergencias, pero todo lo que esté más allá de mis 3, y ojo, 3 meses es lo básico. Ya si se quieren ver bien profesionales y ya juntaron estos primeros 3, vayan por los siguientes 3 y lleguémosle a los 6, esperando que no vayamos a usar ese fondo durante mucho tiempo. También piensen ustedes, ay no, qué flojera, ya lo junté y nunca lo he usado. ¡Qué bueno! Hay una frase, tenlo ahí en paz. Aquí hay una frase bien linda y no quería que se me escapara, que siempre decimos prepararnos para lo peor, pero esperando lo mejor. Y eso es básicamente lo que tú estabas diciendo. Y ya como para cerrar, te tenía una última pregunta. Me pasa una emergencia que puedo cubrir con el fondo de emergencia. Y llega la gente y me dice, ay no, pero me costó tanto, 2 años y punto 25, yo no lo quiero tocar. Hey, pues para eso lo hiciste, para eso trabajaste. Y no tengas miedo a tocarlo. Y yo creo que el mensaje final es como, ok, lo tocaste, trabajaste muy duro. ¿Cuál es el reto? El reto es, punto número 1, es úsalo sin miedo. Retomo lo que acabas de decir. Y punto número 2, si lo usas, reponlo. Porque también luego, entre la tristeza y entre que estuve resolviendo la emergencia, pues dejo de vista que eso se tiene que estar continuamente rellenando. No se puede quedar, ya lo usé una vez, ya no voy a volver a tener emergencias. No, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. A lo largo de la vida vamos a enfrentar diferentes situaciones imprevistas, complicadas. Hay algo a mí que me parece
muy curioso, que son los 4 riesgos financieros de la vida. Ok. Que el primer riesgo financiero de la vida es nacer. Simple y sencillamente por el hecho de haber llegado a este mundo, eso significa un riesgo. Ok, eso nunca lo había escuchado. Nacer. Sí, nacer, pues ya te enfermas, ya comes, o sea, es un riesgo financiero que hay que prever. Nacer. Punto número 2, incapacitarse en un momento de productividad en nuestra vida. Ese es el siguiente. El fallecimiento prematuro de un pilar en casa es un riesgo financiero, porque si papá, mamá, que son quienes llevan los ingresos a casa, llegan a faltar, el impacto económico para la familia que queda es enorme. Y el cuarto riesgo financiero de la vida, fíjense qué curioso, es vivir demasiados años sin estar preparados financieramente. Wow. Qué tristísimo decir, y es una frase horrenda, pero describe muy bien esto, que digas, es que no tengo en qué caerme muerto y tengo muchos años y vivo y no me muero, pero no tengo dinero, y mi sobrevida y mi vejez es muy difícil porque estoy viviendo más tiempo del que mi situación financiera estaba preparada para enfrentar. Entonces, pensemos que esos son los 4 grandes riesgos que todos compartimos, y mientras estemos vivos, afortunadamente agradezcamos que vivimos, que estamos bien, estamos estables, y seamos conscientes que a lo largo de los años tendremos diferentes retos que enfrentar, porque así es la vida y hay que reconocerlo, hay que aceptarlo y prepararnos para enfrentarlo de la mejor forma. Ay, no, yo no sé ustedes, pero yo quiero que este hombre ya se quede viviendo en Honduras, porque esta plática ha estado genial. O sea, ha fluido de manera tan bella. Daniel, lo explicas tan lindo. O sea, de verdad, los episodios que he tenido usualmente son con invitados que obviamente tal vez yo tengo ese know-how, ese conocimiento, y qué lindo poder compartir este espacio con alguien que, o sea, está nutrido de muchísimo conocimiento, y de verdad que nunca había escuchado esos 4 riesgos financieros. Ahí Walter se está riendo desde el momento que dijeron nacer, pero tú tienes toda la razón, nos dejas con tanto que pensar, pero con tanto conocimiento. De verdad, una vez más, gracias por venir a Honduras. Ha sido genial esta plática. Es más, ya casi 1 hora, y yo dije media, pero ha estado tan buena, y espero que ustedes la disfruten así igual como lo disfrutamos. Compártanla, escriban. Creo que esto vale oro, es contenido que vale oro. Y lo más importante, a lo que invito a quienes están viendo este episodio, es que comience ya. Por favor, no lo dejen para después, comiencen ya. Lo más importante es la primera lámpara, o sea, o el primer queso, no les diga así, pero el primer paso, la primera moneda, el primer intento, y a partir de ahí conéctenlo con el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y dice, y Ali, 1,000,000 de gracias. He sido sumamente dichoso en mi breve estancia en Honduras. Nos hiciste estos días sentirnos como en casa y como familia, y te lo agradezco profundamente. Y además, esa sensación fue en general con las personas de Honduras, con mis queridos catrachos. Me hicieron sentir como en casa y se los agradezco, Bruno, y espero que podamos regresar. Que vuelvas. De verdad me encantó ese mensaje final que compartiste. Lo decíamos ayer, el mejor momento fue ayer y el segundo momento de comenzar es hoy. Así es, con eso cerramos, señores y señoras. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio más de Tu Bienestar Financiero Podcast. Nos despedimos, y no te olvides darles like, comment y compartir este episodio con muchísimas personas más. Un fuerte abrazo, chao.